Hoy nuevamente desde la sede del Movimiento Ambientalista Colombiano, quienes muy amablemente nos ofrecen su lugar para poder hacer estas emisiones en vivo. El tema de hoy es ¿qué es el cáncer? Yo quiero contarle a la gente que el cáncer no son solo tumores, para nada, realmente hay algunos que se expresan en forma de tumor. Del resto, el cáncer no es más, y como yo le digo a algunos estudiantes, que el cáncer es tan simple como es al mismo tiempo complicado. Porque el cáncer no es más que una sola célula que ha sido empujada a cometer un error de división. En el momento en que esta célula se divide erradamente y no es corregida, de ahí en adelante las células subsecuentes van a estar con un error. Y el punto es, ¿cómo funciona? Voy a darles una clase de biología rápida, ¿te parece? Claro, yo voy a aprender, ya no me acuerdo de esos nombres. Clase de biología rápida. Yo no sé si algunos de ustedes recuerdan lo que es la mitosis. La mitosis es ese patrón que tienen las células para dividirse. Todas las células del cuerpo, que nosotros llamamos células somáticas, ¿sí? Esas células que comprenden desde nuestras uñas, pelo, ojos, nariz, boca, pero excluyen obviamente a las células sexuales. O sea, ningún espermatozoide ha sido producido por medio de mitosis. Todas nuestras células son producidas por mitosis. Si yo me corto, la cortada tiene que repararse por medio de células divididas y producidas por mitosis. Si yo escalpo, también tengo que producir nuevas células por medio de mitosis. Me corto el pelo, esas células tienen que volver a nacer por medio de mitosis. O sea, quiero que nos demos cuenta del potencial y el problema que puede llegar a ser la mitosis. La mitosis tiene que estar trabajando 24/7 para producir nuevas células. Imagínense en un adolescente. Un adolescente está en crecimiento, su producción mitótica de mitosis en los músculos, en los huesos, en su crecimiento, en su expansión, es muy alta. También por eso consumen tanta energía, ¿no? Entonces la mitosis es un proceso energético muy complejo. Es coger tu célula y dividirla en dos idénticas. Eso es una maravilla, eso es algo de la naturaleza sorprendente. Entre los compuestos que tienen nuestras células, entre nuestras estructuras celulares, tenemos a una molécula llamada el P53. Se ha hablado mucho recientemente de ella, porque se descubrió más o menos para mediados de los 90 que era posiblemente la mayor implicada en el cáncer. En evitar que suceda. Todas nuestras células poseen un celador, lo vamos a llamar el celador, es el que está revisando, ¿usted ya se dividió? ¿Cómo está? ¿Bien? Listo. Si está bien, siga. Y muchas veces el problema es que ese P53 comete el error de no corregir una célula que ha sido dañada, o que se ha dividido erradamente, o que ha cometido un pequeño error en la división del DNA. Esa revisión, al fallar, no se divide, al fallar, pues evidentemente esas células subsecuentes ya divididas, ellas les dijeron que estaban bien, pues por ende van a seguir reproduciéndose erradamente. Y ahí es donde empezamos a tener estas primeras células cancerígenas. Al ser una célula errada y el P53 haberla obviado, al haberse saltado ese problema, empiezan a haber otras escalas inmunológicas que evitan que se pueda propagar, como por ejemplo las células T4, las células fagocíticas y otras células del sistema inmunológico que empiezan a comerse esas células, pero igual pueden incurrir en un error. Solamente imaginemos el número de células día que tienen que producirse nuevas. ¿Cuántas de ellas pueden cometer un error y cuántas de ellas siguen campantes por nuestro cuerpo sin que nadie ni nada en el sistema las corrija? Los nombres técnicos, llamémoslos así, pues es la mitosis, y si la célula está equivocada, si está dañada, es inducida en una especie de harakiri celular. Me gusta llamar el harakiri celular porque el P53 le dice, tú estás dañada, te tienes que suicidar, y se llama apoptosis. Ese sistema de apoptosis le dice a la célula, hasta aquí fue, no más, chao, vete. Pero si no es inducida en apoptosis, ella puede seguir replicándose y dividiéndose. ¿Por qué lo hablo desde la perspectiva biológica? Porque no solo somos los humanos los que sufrimos de cáncer. Muchas especies sufren de tumoraciones y células cancerígenas en distintas partes de su cuerpo.
hay prácticamente un cáncer por cada órgano. Es así de fácil. Y el órgano más grande del cuerpo es la piel, es la más expuesta. También tenemos órganos muy grandes e imposibles de ocultar ni echarles cremita para el sol, como los pulmones. No les podemos echar cremita para la polución. No le podemos echar, no sé, cremita al tracto digestivo para que el agua no me produzca un daño. Tenemos infinidad de problemas con esto. Y entonces, ¿qué sucede? Que tenemos dos grandes grupos de personas en el planeta Tierra y dos grandes grupos de especies en el planeta Tierra. Los propensos genéticamente a un P53 dañado, o sea, los propensos genéticamente a tener cáncer, y aquellos que sencillamente, como cualquiera de nosotros, podemos generar un cáncer porque nos exponemos repetidamente a factores que lo producen. Hasta ahí vamos, ¿verdad? Perfecto, yo estoy aprendiendo. Pues no, nada más tenerlo en cuenta, que el P53 es una de esas moléculas recientemente descubiertas que se les permite digamos, culparlos de alguna forma. No me gusta decirle culpar porque pues, no es necesariamente culpa de la molécula, es una molécula que está ahí y su estructura puede ser comprometida por millones de situaciones. ¿Sí? Entonces, lo que yo quería decir también con la parte evolutiva es que hay un estudio en biología que por lo menos trata de explicar algo de la evolución por medio del cáncer. O sea, que las mutaciones, cualesquiera que sean, puedan producir progresos de adaptabilidad. O sea, me adapté al medio, sí o no. Porque la naturaleza es así, es binaria. Te adaptaste bien, sigue. No te adaptaste, chao, te quedas. Es selección natural. Así funciona la naturaleza. Y muchos de ellos, por ejemplo, explican la generación de las tortugas. Explican que un reptil andaba por ahí y uno de ellos nace con una mutación horrorosa en la espalda. ¿Te imaginas eso de los dinosaurios en una película de Jurassic Park, donde tenemos estos reptiles con una mutación horrible en una de sus escamas que le produce una gran costra inmunda en su espalda? Y mientras sus hermanos se burlan de él, también son comidos y son alimento de un velociraptor, de un tiranosaurio rex, mientras que el que tiene la costra no, se puede ocultar en la costra. Es una mutación, es un tumor, pero que le permitió sobrevivir. Eso nos deja solo cosas para pensar. O sea, que el cáncer es malo 100%. Yo diría que depende. Es mi posición. Yo diría que depende. Yo no puedo llegar al punto de decir como, no, esperemos a que nos dé un cáncer adaptativo al Transmilenio. Y esperemos, a ver, entonces ese sería, lo llamaría yo el cáncer Peñalosa. Pero pues no podemos esperar a ese punto. No podemos esperar. No sé, entonces, ahora yo quería dar ese marco científico del porqué del cáncer, de qué es el cáncer para todos, para que todos entendamos qué es esa vaina que nos puede afectar y que todos sabemos que familiares cercanos hemos tenido que han sufrido de este. La propensión al cáncer es clarísimo. O sea, genéticamente la persona está dispuesta a su P53 y otras moléculas a fallar con mayor facilidad. Entonces, si esas personas han tenido cáncer en su familia cercana, cáncer de seno, cáncer de piel y otros, pues es evidente que lo mínimo que tienen que hacer es exponerse en su vida a que tengan cáncer. Entonces, no fumes si tuvieron cáncer en tu familia, no bebas si han tenido en algún momento cirrosis en tu familia. Entonces, vas a tener un segundo cáncer de pulmón. Usa máscara si alguien ha tenido enfisema. Si ya en tu familia ha habido una propensión cancerígena, significa que tu sistema es potencialmente más viable a tener un cáncer. Y pues idealmente hay que evitarlo. Seamos sencillamente sensatos, ¿verdad? Entonces, esas son las personas propensas. Ya tenemos un pasado, no lo repitamos porque nuestro ADN sí aprende. Mientras que están las otras personas que, digamos, nunca han tenido cáncer en su familia. Una trayectoria prístina, hermosa y divina entre toda su familia, que ninguna afección cancerígena se ha aparecido por él. Ni gástrico, ni de colon, ni de tiroides, que es como el más elemental, más simple. Ninguno. Tumores cerebrales, nada, nunca ha aparecido nada. Entonces, viven su vida pensando que si no empujan al límite del cuerpo, igual no les va a pasar nada. Resulta que también puede pasar. O sea, no es sino que empujen. No es... sí, muy bien, epigenética, gracias. No quería
dar tanto terminología, pero estoy de acuerdo. Igual hay varias corrientes que explican el uso del cáncer como un progreso, ¿no? No sé, avances o adaptaciones evolutivas. Y tenía perfeccionamiento de la especie, ¿no? La ley de Darwin. Pues, a los que más les da cáncer mueren más pronto y se empiezan a desaparecer a menos que haya cosas externas que induzcan el cáncer. Claro, eso es lo que nos acaba. Nosotros tenemos una cosa en la naturaleza que se llaman las presiones evolutivas. Estas presiones evolutivas suelen suceder en nuestro ambiente. Nuestro ambiente es el que es receptivo a esas presiones evolutivas. Yo pongo el ejemplo siempre que es el más drástico, el del meteorito que cayó hace 65 millones de años. Tremenda presión evolutiva. Fue muy drástico el momento en el que el ambiente tuvo que cambiar y las pocas especies que lograron sobrevivir. ¿Cuántas de esas especies fueron realmente adaptaciones como nosotros? A un ambiente con menor oxígeno, con menor luminosidad, infinidad de situaciones que permitieron la adaptación en millones de años y otras que se fueron quedando relegadas. Sí, de hecho, de eso se trata, Doris. Muy buenas tardes, nos dicen que muchas gracias por la información y creo que pues estoy tratando de hacerla lo más viable para todos. Esto puede tener terminologías muy técnicas y eso es lo último que quiero, pero que de todas maneras si alguna vez escuchan la palabra P53, si escuchan la palabra... No es un avión. Sí, que no sea un avión, que no sea un Fórmula 1, si escuchan la palabra epigenética, si escuchan la palabra apoptosis, que aunque suena divertida la palabra apoptosis me parece genial. Siempre infla los cachetes chistosos cuando uno dice apoptosis. Sí, y resulta que es el suicidio programado de una célula y no ha jugado ballenita azul ni nada. Sí, lo comentario. Esa célula no ha jugado ballenita azul ni nada. Entonces, pues creo que las personas que ya han tenido algún tipo de cáncer en su familia, pues tienen que ser muy, pero muy cuidadosos cómo viven la actual. Si bien no es la idea de acabarla más pronto. Yo soy de la corriente científica que cree que los humanos ya tenemos una longevidad demasiado extensa. O sea, pues gracias a la medicina hemos logrado algo fantástico y es prolongar la vida humana. Pero ¿a qué costo evolutivo y a qué costo de sobrepoblación, no? Eso también hay que medirlo. Entonces, también de pronto podríamos en algunos casos dejar que la naturaleza nos afecte de vez en cuando, pero no que nosotros utilicemos medios para afectarnos, ¿sí? Como por ejemplo es la producción masiva de automóviles, de motos, de tractocamiones, de transmilenios, de exponernos a la luz ultravioleta que pues ya no tenemos casi capa de ozono, en fin. Entonces todo este tipo de cosas que nosotros producimos para empezar a producir justamente lo que es nuestro entorno y nuestra presión evolutiva. Ahora, y me disculpan, hago un paréntesis que es realmente personal, pero lo hago ahora público, y es que yo tengo una forma de pensar que creo que nosotros como humanos ya estamos muy por encima de la selección natural, pero muy por encima de la selección natural. Prácticamente no somos afectados por ello. Al revés, nosotros estamos afectando cada vez más el entorno, generando mayores presiones evolutivas a los otros organismos. Cada vez los otros animales nos estamos excluyendo de este entorno con el cual nosotros evolucionamos juntos. Es muy difícil para una hormiga o es muy difícil para un animal llegar a un entorno y adaptarse. Es el entorno el que ha hecho de ese animal alguien que viva ahí. Mientras que nosotros al revés, nosotros llegamos y decimos no me gusta el sitio, venga a construir una casa a mi gusto y le pongo calefacción que contamina, le pongo refrigeración, o sea, le pongo todo lo que es calefacción central, le pongo el calentadorcito ese, el radiadorcito ese y en fin. Entonces yo modifico mi entorno, yo ya no soy afectado por la selección natural sino al revés, yo soy un organismo que afecta naturalmente la selección de los otros organismos. Entonces como humanos eso tenemos que pensarlo porque es gravísimo, es supremamente serio el hecho de que nosotros seamos los que estemos influyendo en la adaptación de otros animales. Eso va para aquellos que les gustan los toros, que me parece que ya estamos un poquito fuera de data, es un poco anacrónico escoger quién muere o quién no muere. Ya demostramos que somos mejores que los toros, ya estuvo bueno. En la era romana de pronto fue interesante ver que nosotros podíamos dominar un animal. Hoy en día
No. Nos hace una pregunta que si el microondas afecta. Es una pregunta buenísima. Yo creo que el microondas tiene uno de los nombres más chéveres de la tecnología. El nombre real del microondas es el magnetron. Amo ese nombre. Me suena a Transformer. Pues para los que nos gustan los Transformers, nunca se nos olvida que un microondas funciona gracias al magnetron. Y sí, es un enemigo. ¿Por qué? Porque esa vaina emite ondas microondas que solo rebotan con las partículas de agua. A los microondas les tocó ponerles unas pantallas para que esas partículas no pasen de ahí. Es más o menos como una malla electromagnética. Pero no siempre funciona. Entonces lo mejor es mantenerse del microondas un tanto alejado mientras da vueltas. Tenemos algunos cierta pasión por mirar mientras cocinan, ¿no? Las noticias en realidad son un poco peores, lo que dice Diego es cierto, pero lo que les voy a comentar aquí es también bastante cierto. Todo lo que ustedes cocinen primero pierde valor nutritivo, por ejemplo las vitaminas desaparecen, las proteínas son termolábiles, se comienzan a romper, fuera de eso se produce carbón y entre más carbón y lo humano también es una de las causas de cáncer. Entonces tienes dos cosas, produces cáncer y te alimentas menos. ¿Cuál es la forma de comer? No sé si ustedes han comido carne tártara o sushi. Yo soy muy aficionado al sushi, yo me como un pedazo de pescado así crudo, es delicioso, alimenta mucho más, no llena, comes menos y es más amigable con el ambiente. Y fuera de eso tú tienes como una empatía con el animalito que te dio tu vida, la vida de él, para uno comérselo y darle vida a uno. Ahora, si ustedes comen la carne asada, la hamburguesa, ¿qué va a pasar? Mire, todo eso va a venir quemado, lleno de carbón, con pollos de esos que les meten pollo, hacen hamburguesa de pollo, ese que le meten una cantidad de cosas, las cículas. No, eso es absurdo. La comida es una de las causas de cáncer. No solo la comida común y corriente, la que nos formula. Por ejemplo, esos preparados vitamínicos, los concentrados, las vitaminas en sí mismas son innecesarias. Por ejemplo, la vitamina D, ustedes se la toman. ¿Qué pasa? Ustedes le dan 5 minutos el sol y la generan la piel. Es innecesario. Los concentrados de calcio, toman mucho y les da cálculos en los riñones. Así es. Es que hay tanta cosa. Lo que pasa es que, lo que siempre hemos dicho, los excesos son nocivos. Y nosotros vivimos en un mundo que tenemos la capacidad tecnológica de producir suplementos, tanto alimenticios como de lo que sea. Los peces... ¿Los peces qué? Sí, que si los peces contaminantes, pues, o sea, hay peces que tienen contaminantes. Bueno, lo que pasa es que hoy en día tenemos un problema ambiental horrible y es en los ríos. En los ríos, pues obviamente se está acumulando muchísimo mercurio, muchísimas toxinas. ¿Y el mar? Sí, obviamente el mar, no hay duda de ello, pero realmente todas nuestras masas acuíferas, tanto de Colombia como de otros países, tienen el problema de que está acumulando todo lo que las industrias producen y se liberan y es soluble en agua. Y los peces lo terminan acumulando en sus músculos. ¿Sí? Los peces no mueren instantáneamente, aunque sí por contaminación excesiva mueren, pero si no, pues sencillamente uno se los come y quien acumula ese plomo, ese mercurio, ese cadmio, ese sulfuro, todo eso somos nosotros, que somos los que lo consumimos como predadores superiores. Entonces, pues no es buena idea. Que comamos pescado de cultivo, ¿cómo se llama? Depende de donde venga el agua, ¿no? Es correcto. Problema. Ahora, una cosa en cuanto al pescado, es mejor que coman el pescado que no sea grande. Por ejemplo, ese salmón español, el atún español, que mide 2 metros de alto, es más probable que esté contaminado con mercurio y otras cosas. Sí, claro. Si es pequeño, no, porque no lleva tanto tiempo viviendo. Entre más vive un animal, más acumulación de tóxicos va a tener. Entonces es mejor no comer animales muy grandes. Pues me hacen una pregunta desde mi Periscope y me dicen que si no creemos que el estrés puede producir un tumor o cáncer. Sí, depende de lo que llames estrés. Si tú llamas estrés, estar peleando con tus clientes, vas a acabar con cáncer. Y uno de médico aprende algo por experiencia. Las personas que tienen mala cara, es decir, estarán de mal genio siempre, que nunca sonríen, tienen más tendencia a tener cáncer. Yo a veces puedo saber si una persona tiene cáncer nomás al verla, y eso se lo enseñan a uno, o lo enseñaban en la facultad de mis tiempos. Eso se llama facies. Uno puede saber, no diagnosticar el tipo de cáncer, pero si es muy probable que tenga cáncer. Y uno empieza a coger ojo clínico para eso.
hay muchas otras cosas tipos de estrés que pueden producir cáncer. Por ejemplo, que tengan la muerte de un familiar, en general les va a producir una baja en las defensas y esa baja en las defensas les va a producir facilidad para tener cáncer. Pero hay tipos de estrés que no. Por ejemplo, si ustedes tienen un estado de salud normal y hacen cosas que a algunos nos gustan, como saltar de un avión a 5.000 metros, eso es un estrés, y el mío que es bárbaro, pero es un estrés muy bueno, les da mucha salud, y esa explosión de hormonas que va a haber en el momento que saltan los va a proteger muchísimo del cáncer. Esa hormona somatotrofina y otras que se producen en esos momentos de una explosión de adrenalina nos va a proteger muchísimo contra el cáncer. Es muy raro que un deportista muera de cáncer a menos que haya estado tomando esos anabólicos. Anabólicos, sí. Me hacen una pregunta, listo. Decimos el estrés puede llegar a generar, ahora el estrés puede generar cierto tipo de excesos de usos de energía en el cuerpo que son innecesarias y por ende pueden conllevar precisamente a la producción de ciertos cánceres. Pero es relativo. Sí, por eso. Mira, es que sobre todo no es el estrés, sino cómo lo manejas. Pongamos, si tú estás de mal genio y vas a estar todo el día de mal genio, eso te facilita producir cáncer porque tus defensas van a bajar en ese momento. Eso tiene su explicación endocrina y eso ha sido muy estudiado. Entonces, dense cuenta que es como si fuéramos, no sé, yo a veces lo pienso como si fuéramos ese Mazinger Z, esos robots de caricaturas donde como que uno empieza a pasar la energía necesaria para el metabolismo como a otras zonas y empieza uno a no administrar bien ese potencial energético del cuerpo por lo que comemos, sino que nos la pasamos desde mal genio y ese tipo de vainas. Es que esto es negativo y esto es positivo. Claro, porque es que uno gracias al estrés puede que trabaje mucho mejor. Por ejemplo, si tú tienes un estrés, preparar una conferencia para mañana, no tienes mucho tiempo y te pones a prepararla, en lugar de preocuparte, ese estrés es positivo. Perdón que se va a acabar esta batería, ¿tienes batería? Sí, pero no tengo un marronito. Bueno, entonces, por ejemplo, otra cosa. Me hacen una pregunta que si ya hablamos de los transgénicos. Que si ya hablamos de los transgénicos. Bueno, yo como biólogo tengo que decir que los transgénicos tienen un mito muy grave. Y es que si ponemos... Ya hubo un estudio al respecto sobre la comida transgénica. Los transgénicos no nos afectan de ninguna forma. Hay cientos de miles de estudios científicos que demuestran que los transgénicos son solo modificar genéticamente esa semilla para que a nosotros nos permita tener unos cultivos más duraderos. Pero la fruta, el fruto, el producto no es afectado de tal manera que a ti te haga una transferencia vectorial, una transferencia lineal de ningún tipo. Nosotros sencillamente lo consumimos y no pasó nada. Los transgénicos no producen cáncer, los transgénicos no tienen nada que ver con eso. Los transgénicos son modificaciones de laboratorio para las semillas que nos permiten tener menos plagas. ¿Listo? Entonces, no es cierto que los transgénicos sean malos. Ahora, eso de comer orgánico, a mí eso sí que me da mucha risa. Es un mal uso del vocabulario. Porque todo es orgánico, o sea, no hay nada que ustedes coman que sea no orgánico, a menos de que coman piedras y sean mineralianos, cosa que no existe. ¿Sí? Pero por lo pronto existe que las cosas serían de productos que no tengan pesticidas, y eso es muy bueno, que no tengan pesticidas, pero porque son altamente cancerígenos y sobre todo se acumulan en las dermis o en las pieles de los frutos. El tomate es bueno comerlo sin cáscara. ¿Listo? ¿Se ha visto esa caricatura donde sale un tipo con máscara poniéndole los fungicidas a las frutas y cuando se lo va a comer, se lo come tranquilamente? Claro, obvio. Entonces, obvio, ¿nosotros qué hacemos? Tratamos de hacer pesticidas, o sea, que eliminen las pestes que afectan los cultivos, pero que sean de fácil eliminación. Normalmente los hacemos para que sean eliminados por la orina, pero como lo que tenemos que hacer son grandes cultivos, porque recordemos que somos un montón de humanos en este planeta, entonces tenemos que producir algo, un fruto que tenga una capacidad de duración mayor y se ven además mucho más bonitos. Hay unos que no tienen semilla, en fin, nosotros los podemos hacer en el laboratorio de la forma más o menos que uno necesite.
y eso no afecta cancerígenamente al cuerpo, no vuelca al cuerpo a esforzarse molecularmente a decir como, uy, un transgénico, entonces voy a tener cáncer, no pasa nada. Ahora, se ha hecho, por ejemplo, un estudio de todos esos productos que son orgánicos, comillas, vuelvo y abro las comillas, de estas personas que tienen cultivos orgánicos y hacen pequeños cultivos, pero resulta que eso se termina perdiendo mucha comida, se desperdicia demasiada comida porque se pudre muy rápido. Entonces, si uno produjese este tipo de alimentos en estos whole grains que hay en Estados Unidos, ¿no?, que solo lo venden todo orgánico y pues están lucrando de una cuestión que es ficticia, entonces terminan botando todas las tardes grandes cantidades de comida que no se usaron. Entonces el transgénico realmente es útil, por lo que somos demasiados. ¿Quieren cultivar ustedes? Háganlo, pero consúmanlo todo lo que producen. ¿Quieren venderlo? Bueno, véndanlo, trabajen en un cultivo, véndanlo, pero que no sea demasiado grande y que sepan a quién venderse. Pero ya cuando los cultivos son extensos para alimentar a toda esta gran cantidad de población que hay en el planeta Tierra, pues necesitamos de la ayuda un poquito de la tecnología, y los transgénicos son benignos en ese contexto. Los pesticidas, sí, por otro lado, no lo son. No conozco el primer pesticida que realmente sea bueno para los Todas las sustancias artificiales es perjudicial en una u otra forma, dependiendo de la concentración principalmente y de la persona que le está ingiriendo. En cuanto a los transgénicos, yo no he encontrado ninguna cosa que digan que produce un efecto normal. Sin embargo, tengo mis reservas. Yo no me atrevería a decir que algo no va a producir a largo plazo un efecto malo o bueno, hasta que no se estudie durante mucho tiempo. Claro, sin embargo, pues lo que se han hecho en los estudios es que uno sabe que un transgénico no afecta por acumulación de nada. Pero si yo me como un tomate orgánico, un tomate con pesticidas y un tomate con transgénico, no pasa nada con ninguno de los tres. Pero si yo acumulo demasiados tomates, me puedo intoxicar solo porque tengo exceso de tomate, cualquiera de los tres. Incluso hay una enfermedad de muerte por intoxicación de agua para aquellos obsesivos del agua. Sí, para aquellos que les gusta, que tengo que tomarme 10 galones de agua al día. Sí, pues les da una intoxicación de agua, una hidrastemia y chaval Dios. ¿Sí? Entonces, hay gente que se obsesiona con lo que escuchan. Nosotros aquí estamos haciendo la pedagogía de lo que existe en la ciencia. Los transgénicos, si se comen en exceso, pues puede producirles algo. Quizás no necesariamente sea cáncer, una intoxicación por tomate, una intoxicación por banano transgénico, y luego le echan la culpa al transgénico, y no es así. A la fecha no hay prueba tal de que un transgénico pueda producir nada de eso. Cultivarlos uno sería fantástico, pero no tenemos el territorio para hacerlo. Esperemos que algún día podamos hacer un urbanismo con techos, con techos. Lejos de ello. Pero pues ese es el punto. También me hacen una pregunta sobre los lunares rojos y muchos lunares. Cuéntales sobre los lunares. Bueno, los lunares son, al principio son pueden ser una forma de defensa de la piel ante las agresiones, usualmente de la luz solar. También pueden ser hereditarios, o también pueden ser creados por otras agresiones, como rascarse mucho, los tatuajes, o todo combinado. No hay una sola causa específica. El hecho es que si ustedes se molestan en un lunar, tienen más posibilidades de que se vuelva cáncer a que si lo dejan quietico y no lo molestan. En general, cuando se vayan a exponer al sol, eviten exponer zonas donde tengan muchos lunares. Hay gente muy sensible que les salen muchas pecas. Esas personas no deberían tener tanta exposición al sol. Y a propósito, no confíen en los protectores solares que son aerosol. Les llevé a la Cámara de Representantes una prueba que hice con uno que viene con todas los sellos, el INVIMA y todas esas cosas. Vino, muy bueno, por cierto, protege excelente al sol. Lo echas en spray así, para la señora les queda perfecto porque van a manejar y no se me lo jodan. Le puse un detector de calidad del aire, los que yo tengo y no tienen la Secretaría, que son los de Ley Box, compuestos volátiles orgánicos. Me pregunto, decía, está escrito y todavía lo tengo, no contiene Box, no contiene sustancias cancerígenas. Bueno, les cuento que el aparato, lo primero que hizo cuando yo me lo eché en la mano fue en menos de 30 segundos dispararse, mostró Box, todo el mundo quedó así con el aparato. Eso fue el asombro, el aparato le encantó a todo el mundo. Segundo,
Los compuestos que tenía ese protector solar, de 3 que tenía, 2 claramente cancerígenos. ¿Y saben otro cuento? Eso se absorbe, decía de excelente absorción. La mejor forma de protegerse del sol es cubrirse, simplemente es. Pues lo interesante es que nosotros tenemos históricamente un producto que es el sulfato de plata. ¿Ah, sí? El sulfato de plata es griego, fue descubierto por los griegos para aplicarse en la piel como una especie de polvillo blanco que impedía obviamente quemarse el sol. Luego lo utilizábamos. Hoy en día todavía hay algunos bloqueadores solares que dicen sulfato de plata, contenido de sulfato de plata. Y ayudan en las quemaduras. El punto es en el medio, cómo se aplica. La crema no les va a quitar sino un poquito más de tiempo. Los aerosoles es el contenido comprimido del gas que está dentro del frasco, que puede ser cancerígeno o puede afectar el medio ambiente. Y eso que hoy en día no tenemos CFCs, ¿no? Sí, Clorofluorocarbonos, algo que ya supuestamente evitamos en los años 90, ¿no? Que afectaba la capa de ozono, algo que sin ella, pues la luz ultravioleta nos afectaría más directamente. La luz ultravioleta es uno de los primeros, digamos, es lo primero que nos afecta a la piel, este órgano gigante que tenemos por fuera y que nosotros cubrimos parcialmente con ropa. Y esta luz ultravioleta afecta de una forma increíble todo lo orgánico. Eso no es que solo a nosotros nos afecte. La luz ultravioleta afecta tomates, bananos, humanos, perros, tortugas, todo el mundo. Todos los organismos de este planeta son afectados por la luz ultravioleta y hay organismos que la saben aprovechar, uno de ellos las plantas, pero nosotros no tenemos esos receptores. Nosotros tenemos que protegernos de esta luz nociva, sobre todo en ciertos rangos, en ciertos grados de luz ultravioleta. La radiación ultravioleta va en una frecuencia y tenemos un máximo de tolerancia y tenemos que evitar ese máximo de tolerancia a toda costa. Hay países como Australia, son australes, su nombre lo indica, que no tienen casi capa de ozono y el gobierno avisa, hoy salgan con protegidos, hoy no salgan. O sea, no, pónganse una sombrilla. Me preguntan que si hay otros animales que desarrollen cáncer de piel. Sí, todos somos iguales. Todos provenimos del mismo origen, por ende somos y tenemos las mismas capacidades de producir incluso las mismas enfermedades, sino que hay enfermedades que son específicas. O sea, el hecho de que, por ejemplo, la gripe aviar no afecta al ave, pero sí al humano. Ese tipo de cosas nos afecta a nosotros, pero no al animal donde fue gestado. Creo que eso se va modificando. Hay cosas que en un momento afectan solo a los animales y poco a poco se va mutando hasta afectar a las personas. Ahora, en lo referente al cáncer, como decía Diego, hay moléculas que están protegiendo, hay moléculas que están produciendo cáncer o facilitando. Ya no se habla de que esta célula es cancerosa y que tenemos que centrarnos que una célula es la causa del cáncer. No, eso es a nivel molecular. Por eso hay algo muy simpático que algunos médicos piden en los exámenes. Dicen descartar cáncer. Hombre, no se puede descartar nada. Tendrías que conocer todas las posibilidades de diagnóstico que van a existir después, entonces eso es muy pretencioso, porque sí puedes detectar cáncer, pero no lo puedes detectar todavía a nivel molecular. ¿Cómo se produce? Por un problema genético de comunicación entre la célula y cómo debe actuar, se les daña el programa. ¿Qué pasa? La célula empieza a reproducirse cada vez más rápido, pierde su función, se vuelve no especializada y empieza a formar un tumor, que es lo que detectamos. ¿Cómo lo detectamos? Cuando se ve el tumor. ¿Cuál es la mejor forma de detectar cáncer? Pues cuando es un tumor, y obviamente es el ultrasonido, no vamos a hacer por rayos X la mayoría de las veces porque va a producir incluso más cáncer. La forma de detectar cáncer es verlo. Una nota aquí que es muy importante, a mucha gente le viven haciendo biopsias para diagnosticar. Eso es peligroso. Es muy peligroso. Señores, las biopsias son una acción invasiva dentro de lo que podría ser un tumor enquistado. ¿Tenemos otro método para detectarlo? Quizás sea el problema, que no tenemos el método, no hemos desarrollado un método que no sea invasivo para detectar si lo que se ve, esa protuberancia, lo que sea. No, sí, no hay métodos precisos. Exacto. Yo vengo trabajando en ultrasonido hace más o menos 30 y pico de años. Yo he visto que uno puede detectar cáncer con mucha probabilidad, pero no con certeza. Pero sí hay muchas cosas que tú dices, más del 90%, dices, este paciente usted tiene cáncer, pero
pedimos más exámenes y lo comprobamos. Ahora, el problema no es diagnosticar el tipo de cáncer, sino mejorar la calidad de vida o defender la vida del paciente. Lo que decía Diego, es muy peligrosa la biopsia, porque ustedes tienen un tumor que está confinado en una bolita y la perforan, ¿qué pasa? Se salen las células. Se dispersan las células cancerígenas por torrente sanguíneo y linfático y se terminan alojando en otro cuerpo, en otro lado, en otro órgano. Es una situación de pensarlo muchas veces antes de dejar de hacer una biopsia. Es verdad que no es que haya muchos métodos, hay métodos muy avanzados y muy simples. Sí, los más simples son los mejores, pero pues nos hemos fallado en ello. Y ese es el problema, que es que yo creo que el cáncer a la fecha es una enfermedad que muchos padecen y que muchos podemos padecer y que estamos volcándonos a padecerla con decisiones que tomamos y que se toman en general en nuestras vidas, en las ciudades y cosas de estilo. Entonces nos volcamos esa presión a que nuestros cuerpos tengan que resistir más a ver si no les da cáncer hasta que nos da. Y el problema es que también tenemos sistemas de detección de cáncer muy anticuados, o sea, llevamos 60 años más o menos del mismo tipo de cáncer, del mismo tipo de detección, ¿sí? O sea, extraer sangre, mirar si hay células linfáticas, bla, 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 y a ver si después de mucho tiempo digan, sí tiene cáncer, pero está en un estado tardío. Entonces, pues, ya déjeme aquí o decido tomar la quimioterapia, y la quimioterapia es un mecanismo de lo que yo llamo controlar, suprimir al sistema inmunológico. Uno le hace controlar, suprimir al sistema inmunológico para que cuando reinicie ataque las células que quedan. Se supone. Mire, yo les voy a contar mi experiencia. Yo veo muchos pacientes con cáncer. Hay una cosa que se llama PSA, que es el antígeno prostático específico, que en los países donde tienen menor información los médicos lo tratan como si fuera un indicador de cáncer, y eso es falso porque se eleva por muchas cosas. Yo he visto pacientes que tienen antígenos prostáticos específicos de 100 y pico y no tienen cáncer. Aquí les están haciendo biopsias a pacientes que tienen antígenos de 4. Lógicamente no tienen cáncer, la mayoría, porque puede haber excepcionalmente algunos que sí, y pueden causarles la muerte. Ahora, ¿qué pasa? ¿El diagnóstico del cáncer va a ayudar a la persona, sí o no? El diagnóstico puede ayudar, pero ¿qué es lo que le hace daño? El tratamiento. El tratamiento es lo que nos mata. Si ustedes entran a mi página, ahí ven la parte de próstata, ahí van a ver unos videos de médicos en Estados Unidos, están en inglés, yo he procurado traducirles lo más posible. Precisamente yo quería contarles algo muy bacano, muy chévere. Hay una pregunta que me hicieron, que si la carne, consumir carne produce cáncer. Ya la contesto, pero quería... más, sí. Ya voy para allá. Pero quería contarles de un niño que tiene 16 años cuando hizo este experimento. Lo pueden buscar en los TED Talk. Para los que no han visto, en internet hay unas cosas que se llaman TED Talk. Se escribe así, los TED Talk. Y en los TED pueden buscar a un muchacho que se llama Jack Andraka. Tiene un nombre raro, ¿no? El niño Jack Andraka. Y es un niño de 16 años que ya tuvo su TED Talk, lo cual quiere decir que es una persona importante y que descubrió o está proponiendo algo para la humanidad que es valioso. Él, con tan solo 16 años, alió varias teorías de biología y logró hacer y diseñar un detector de cáncer pancreático, de seno y de ovario con un 99% de precisión en estados tempranos. Lo hizo con tan solo carbonos de grafito, de grafeno, pues, con grafeno, con papel y con anticuerpos. Lo único que hizo fue poner los anticuerpos específicos para esas pequeñas moléculas que podrían demostrar que tiene o no cáncer pancreático, cáncer de seno o cáncer de pulmón y ovario. Lo cual quiere decir que es un descubrimiento fantástico, porque es solamente pinchar el dedo, poner el papelito y él cambia de coloración y dice sí, tienes esos antígenos que pueden significar que tienes un cáncer pancreático en estado temprano, lo cual ve al médico. Pero ahí viene el problema, va al médico y ¿qué pasa con el cáncer pancreático? Apenas lo operan, generalmente se muere. ¿Recuerdan al quimioterápico? Sí, pues lo que pasa es que los cánceres pancreáticos,
Hay varios tipos de cáncer y uno de ellos, por ejemplo, es el pancreático, que es literalmente letal. O sea, nosotros a la fecha no tenemos muchos tratamientos para este más que la quimioterapia, incluso trasplantes de hígado infructuosos, porque la verdad no terminan surgiendo mucho efecto. Cuando se detecta el cáncer con nuestros mecanismos tradicionales, personas que hayan sobrevivido a un cáncer pancreático son muy pocas, es un porcentaje mínimo. Inclusive a Steve Jobs, creador de la era moderna en la cual vivimos hoy en día, él, con todo el dinero que tenía y con un trasplante de hígado, no sobrevivió a un cáncer pancreático. Sin embargo, hay otros cánceres, como por ejemplo el cáncer de tiroides, que es algo realmente rutinario, es realmente extirpable, es trabajable, incluso ni siquiera se necesita extirpar, y es tratable y además curable. Sí, entonces, por eso les digo que tenemos niveles de cáncer. Hay de todo, Hay de todo. Y hay cáncer pero muy agresivos, como hay cáncer que se quedan latentes, quietos, estáticos en un punto donde no vuelve a avanzar y la persona puede vivir muchos años sin quimioterapia, sin tratamiento, sin nada, con su cáncer. A mí respecto al caso que les estaba comentando, un paciente de México con antígeno por encima de los 1000, los niveles normales son de 3, 4 también. Él vino desde México que lo examinara porque no creía, él trabajaba precisamente viendo los errores en el antígeno, era el trabajo de él y en todos los procesos químicos. Y vino hasta acá y yo, con ese antígeno sí, yo creo que tienes, pero bueno, lo examiné, le vi el cáncer de una. Se vio, mejor dicho, creo que tengo la imagen por ahí de libros que debería publicarlo. El caso fue que él se fue para México y me dijo que le habían pedido que se hiciera quimioterapia, radioterapia, bueno, toda clase de terapias. Yo le dije, hombre, yo creo que no te lo hagas. ¿Por qué? El tipo tenía relación sexual bien, no tenía ningún síntoma, montaba en cicla, era profesor, era investigador, vivía súper bien. Lo único que le daban los indicios de cáncer era un antígeno exageradamente alto, pero llevaba una buena vida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Detectar un cáncer para ver si hay algo muy chiquito para pegarle la vida a ese paciente? Yo pensaría en eso, mis pacientes. Yo creo que yo tengo un punto intermedio, porque yo creo que a veces admiro más a los sobrevivientes de la quimioterapia que los demás. Sí. No quiero decir nada malo con esto, al revés. Lo que pasa es que someterse a la quimioterapia es un sistema muy primitivo. Todavía no tenemos algo que lo reemplace. Hemos estado experimentando con grandes cantidades. Yo, como biólogo, recuerdo en la universidad que el profesor Flores de la Universidad Nacional estaba utilizando los venenos de escorpión para tratar ciertos tipos de cáncer y habían dado resultados muy buenos en cómo las células cancerígenas se reducían y se extinguían ellas a sí mismas, como una especie de incitación a la apoptosis que el P53 no había logrado. En mi maestría en Australia se estaba trabajando en el departamento de microscopía también con plataformas de colágeno para ver cómo las células cancerígenas tenían la capacidad móvil de movilizarse y qué podemos hacer para que esos deditos, esas dendritas no existieran, para que quedaran fijas y las pudiéramos trabajar. Efectivamente, las posibilidades de tratar el cáncer han aumentado muchísimo. Pero es que hay algo en medicina que ustedes tal vez no saben, y yo lo veo a cada rato, que hay corrupción. En muchas partes le dan antígenos altos para que el paciente se haga la biopsia y hacen la biopsia con un informe que es cáncer, y el paciente se muere por la biopsia, digamos, le dio una septicemia, eso no es raro. Le hacen la autopsia y demuestran que no tenía cáncer. Entonces y he visto muchos pacientes que los han querido someter a tratamientos extremos innecesarios. Yo creo que no se debe usar. La medicina, la ciencia nos da muchas ayudas, la quimioterapia sirve, pero no hay que usarla siempre. No es la panacea contra el cáncer, ni la quimioterapia, ni la radioterapia, ni ninguna terapia, pero hay una que sí. Vivir bien, y vivir bien, ¿qué es? Comer natural, no exagerar, no fumar, bueno, no montar en Transmilenio si uno pudiera, pero sí es la alimentación. En realidad lo que más nos protege a ustedes es una buena alimentación. Yo repito, nosotros estamos tan encima de la selección natural que yo creo que lo que pasa es que llegamos a un punto de conchudez. Sí. Estamos muy conchudos, como humanos somos muy conchudos, entonces escogemos de qué morir. Hemos llegado al punto de escojamos de qué morir. Más bien quiero morir de enfisema y cirrosis, entonces tomo y fumo.
Sí. ¿Sabes que eso no es cierto? Entonces, hay muchos estudios que dicen que la gente está escogiendo de qué morir. Claro, entonces yo creo que no podemos darnos esos lujos como humanos de escoger de qué morir, sino escojamos más bien que tenemos que vivir bien ya que estamos viviendo, ¿sí? Sí. O sea, escojámoslo lo mejor para vivir. Entonces, para aquellos que fuman, pues el mensaje es claro: si tienen un antepasado de cáncer, pues eviten. No, y si no lo tengan, eviten fumar. No puedo decirles no lo hagan. No lo hagan porque es problema de ustedes, claro, sí. Y además hay una cuestión de vicio, hay una cuestión de adicción química y otras cuestiones ahí que no son fáciles de dejar. Por otro lado, para contestar la pregunta que me habían hecho, y qué pena con la persona que preguntó, que la pregunta que se hizo fue que si la carne da cáncer. Yo aprovecho este momento para decir que nosotros somos un constructo de proteína, o sea, estamos hechos proteicamente. No es verdad que los vegetales contienen grandes cantidades de proteínas. De hecho, tienen aminoácidos, muchos aminoácidos, pero no necesarios, no los que necesitamos, o de aquellos que se llaman no esenciales, para hacer un constructo de proteínas en estado cuaternario gigantes, para construir musculatura, huesos y todo ese tipo. Entonces, la carne no nos va a producir cáncer, la necesitamos urgentemente, porque ella tiene los 22 aminoácidos existentes en la naturaleza. La roja tiene un problema, y es que su exceso produce enfermedades secundarias como la gota. La acumulación del ácido úrico por la eliminación de todos esos nitrógenos de los que están construidas las proteínas es muy difícil, al cuerpo le cuesta, y si podemos producirnos un cáncer es por excesos de consumo de carne. Entonces hay que tener cuidado, necesitamos urgentemente la carne como humanos que somos, y me disculpo con los vegetarianos que ven en mí una posición carnívora. No, ustedes es una posición biológica. Sí. Tenemos caninos, incisivos, y premolares y molares que son cónicos bicúspides, es decir, la mezcla entre un herbívoro y un carnívoro. Somos una mezcla, somos polífagos, comemos muchas cosas. La exclusividad del vegetal puede llevarnos a otros tipos de cáncer, por ejemplo cáncer pancreático, para aquellos que son veganos exclusivos, que solamente comen frutos, que solamente comen vegetales, pues todo eso se convierte en carbohidratos y termina siendo la competencia y el día a día del páncreas. Y hay una cosa más grave: si no consumen las proteínas que necesitan para crear sus defensas, pues no van a tener defensas, así de fácil. Si solo consumen vegetales, van a bajar sus defensas. Eso sí, ténganlo por seguro. Entonces, uno puede ver eso en su construcción, la construcción del cuerpo. O sea, aquellos que son vegetarianos, que son ovo-lacto vegetarianos, sea cual sea su elección, está muy bien porque van a tener una inclinación hacia los vegetales, o sea, hacia los carbohidratos, porque pues nosotros extraemos las harinas desde los vegetales. Para que sepan, a los de sumo en Japón los engordan es con vegetales. Ellos no comen carne, les tienen prohibido la carne para poder engordar esos niveles gigantescos. Y eso es lo que los engorda, la gran acumulación de carbohidratos que se convierten en grasas. Tienen hígados grasos, acumulan glicina en el hígado, la transfieren por todo el cuerpo y se vuelven obesos. Pero el vegano pues sí tiene un problema mayor, y es que no tiene de dónde extraer ese tipo de proteínas, entonces empieza a producir uñas de coloraciones amarillentas, el pelo es opaco, los ojos son amarillentos como si tuviera algún tipo de ictericia. Sí, el cuerpo no está funcionando bien y le hace falta algo, pero tienen un problema serio, y es que son veganos exclusivos, entonces cuando comen algo de carne se intoxican. El problema que tiene es que, bueno, uno lo detecta, ¿saben cómo? No, con todo respeto a los veganos, pero uno como médico, cuando un vegano piensa en un paciente en serio, porque el color es serio, el color se vuelve así, uno no sabe. No, mi papá, que eso, todo lo que siempre me ha dicho de pacientes vegetarianos, no lo puedo atender, porque las fracturas de los brackets pueden producir problemas mucho más graves. Claro, obvio, entonces hay menos constructo de lo que somos. Nosotros somos polífagos. Entonces, algún estudiante que es vegetariano alguna vez me preguntó, pero entonces, ¿yo por qué no estoy muerto? Y la respuesta es muy fácil, porque es que nosotros tenemos aminoácidos que nosotros solitos producimos. O sea, a punta de agua igual produzco los aminoácidos, pero son los famosos esenciales. Los no esenciales son los que tengo que meter por nutrición. Y esos, aunque su nombre es como confuso porque es invertido, pero no esenciales significa que los necesito consumir.
y consumir es que no están en el frijol, no están en la soya, no están en el arroz, no están en todos esos. O sea, habría que comerse un carro tancado de frijol y de soya para construir una sola proteína en estado cuaternario, más o menos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con la alimentación, porque la alimentación no solamente el producto puede tener contenidos químicos que puedan llevar a la carcinogenicidad, como al mismo tiempo puede ser que los excesos de lo que se come puedan llevar a la carcinogenicidad. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero hay la forma de regular lo que están comiendo, lo que deben comer, es muy sencilla y ganar el mismo organismo, sin ninguna clase de... Tati, hicimos eso al principio. Nosotros ayudamos, empezamos y dijimos el tema. Desde el principio y lo anunciamos hoy durante todo el día, desde ayer estamos anunciando el tema. Sí. Pero muchas gracias por el comentario constructivo, como dices. No, que saludar, avisar. Sí. Tuvimos 5 minutos de eso. Bueno, lo que hablábamos de cáncer. ¿Cuál es la mejor forma de alimentarse? Es muy sencilla. A mí los pacientes a veces me preguntan, doctor, ¿qué dieta me recomienda? Yo les recomiendo algo muy sencillo. Como si no tiene ningún problema psiquiátrico, lo que te den ganas y funciona. Pero sin exagerar, si quieren hasta ahí, no llenen el plato. Nunca llenen el plato. Dejen un gran espacio de plato, estilo japonés. No, ¿sabes cuál es la otra técnica también buena? La de dividir el plato sin llenarlo. Sin llenarlo, sí. En 3, o sea, algo de fibra que ayude a empujar el sistema digestivo, ayude en lo que trabaja, entonces algo de fibra, o sea, vegetales. Así no nos gusten, necesitamos fibra, algo de carbohidratos, porque necesitamos energía, y una proteína compleja o no tan compleja como por ejemplo peces y mariscos. Y líquido. Y líquido. Jugo de fruta mejor. Sí. Pero que el agua, la lechuga tiene agua también. Sí. O sea, las frutas tienen agua, no tienen que estar tomando agua seguida. Contactemos el agua que está en los productos. Yo quería llegar a un tema antes de irnos, porque ya tenemos que terminar. Les quería decir dos cositas. Pues, yo solamente una de cáncer y carnes. Eso, ya. ¿Qué es el mejor aceite para que preparen la carne? El que viene con la misma carne, la grasa, esa parte blanca, es la mejor. Los aceites vegetales son cancerígenos con la excepción del de oliva, el de coco. Esas son las 2 excepciones. No tiene pero ya lo tiene y el de margarina. Todavía está en investigación. Cuando están en investigaciones que ya saben, pero les pidieron las estadísticas, ya van 10 años en estadísticas. Sí, no, yo la verdad lo he hecho gracias a la cocción. Pues. No es necesario. Y otra muy sencilla en cuanto al agua que hablaba Diego. Mire, el consumo del agua es fácil, lo que les decía antes, si les da sed, tomen agua. Ahora sí, a menos que tengan diabetes, pues es que... Bueno, hay gente que, como yo, no tomo mucha agua porque yo soy de los que considera que el agua no me quita la sed. Uno tiene una mala, llamémoslo, educación de pequeño de que la Coca-Cola me puede saciar más la sed, pero el contenido de azúcar es absurdo. Entonces, hay que sopesar las cosas. Yo tomo más jugos, tés, helados sin azúcar, cosas de ese estilo. Algo que me dé sabor y que no me sepa solo a lo inodoro, incoloro, sabor del agua. Pero sí les gusta. Pero tomen jugos, claro que sí. Entonces, digamos que ¿cuál es la dieta que hay que seguir? Nada, coman lo que quieran, pero que vaya bajo unos procesos bien llevados y a lo que va con la carne, que va con lo quemado. Y ambientalmente amigables. Si ustedes reducen el consumo de carne al 50%, reducen la deforestación. Correcto, no necesitamos comer carne todos los días. Los humanos necesitamos comer proteína, sí, proteína compleja también, pero no es necesario todos los días. Es un proceso netamente antropocentrista de nosotros como cultura, donde decimos que tocaba comer carne en cada comida. No es verdad. Uno puede comer un buen trozo de carne un domingo y volver a comer hasta miércoles carne, sin problema. Tranquilos, que no es verdad que uno tiene que comer carne todo el tiempo. Cuidado con lo quemado, las carnes, los productos quemados, ahumados, pueden también generar gran problema gástrico. ¿La agricultura? Ah, sí, claro. Que la agricultura animal también contribuye al calentamiento global. Sí, precisamente lo que estábamos diciendo. O sea, los grandes consumos de cárnicos hace que nosotros tengamos que deforestar grandes zonas para tener a estas reses que nos vamos a comer. Entonces uno empieza a poner ¿qué hago? ¿Cierto? Pero bueno, entonces el vegetariano también tiene grandes forestas que tiene que consumir igual. Entonces
Bueno, para que sepan, hay estudios que dicen que las frutas y los frutos también sufren, ¿no? Ellos sienten dolor. Son vivos. ¿Ustedes no han visto unas plantas que tienen una hoja y la tocan y se cierran? Mimosa. La mimosa, sí, claro que sienten. Mimosa. No, y ustedes tratan una planta bien. Las hormonas de las plantas que demuestran sus sentimientos, comillas, se llaman auxinas, entre muchas otras, pero las auxinas. Entonces, sí, precisamente, sí tienen sistema nervioso. Es que nos dicen que las plantas no tienen sistema nervioso y sí tienen un sistema de comunicación entre el xilema, el floema y otros canales, dependiendo del tipo de planta. Tienen una capacidad de comunicación tanto interna como externa que les permite sencillamente saber qué está pasando abajo, qué está pasando arriba. O sea, una planta no tendría clorosis, que es cuando se ponen amarillitas, y no bajaría las hojas si no supiera que está a falta de agua. Eso es sencillamente una expresión sensible o sensorial de la planta. En el momento en que uno la ve caer, pues uno le echa agüita y vuelve y sube, lo cual quiere decir que está succionando. No son tan mecánicas y sí sufren. Hay un experimento que hizo, fue Alemania, de ponerle sensores a las plantas en varios laboratorios con un control, y les iban quitando hojitas y el osciloscopio iba mostrando cómo saltaba y cómo le dolía, pero lo más interesante es que la percepción era de planta a planta. O sea, también la otra planta se dijo, no me la lastime. Es que hay una cosa, hay un estudio, yo lo leí hace como unos 4 meses, que determinó que hay una red parecida a internet entre los árboles, se comunican con unos filamentos de hongos por debajo de la tierra y que se pueden comunicar para decir qué alimento o qué cosa les está haciendo. Dimos por tan obvias las plantas, que no son móviles, son sésiles como se les dice en biología, es decir, que están quietas. Entonces uno dice, no, pero aburridas ellas porque no se mueven y no hacen nada. Pero resulta que no. Es correcto, los hongos no son plantas, pero tienen una alianza simbiótica con muchas plantas que se llaman micorrizas, que es lo que está diciendo el doctor. Las micorrizas es lo que más nos sirve a nosotros en el planeta para fijar el nitrógeno ambiental. Sí. Fijar el nitrógeno tiene 2 opciones, el ciclo de nitrógeno. O utilizas electricidad pura, es decir, un rayo para que fije el nitrógeno, o utilizas a las micorrizas que las pueden procesar. Y es una alianza, una simbiosis de las raíces de ciertas plantas con un hongo. Entonces es correcto, los hongos no son plantas y de hecho son muy cercanos a los animales por su estructura, tanto su estructura molecular nos las dejó muy cercanos a los animales, pero no decidimos meterlos ahí, no sé por qué, pero llamémoslos preanimales. Y los hongos tienen esa capacidad, son hifas dentro de estas raíces que les permiten hacer esta alianza, como tenemos nosotros con las bacterias de la flora intestinal. Son bacterias que por fuera podrían ser nocivas, una coliforme no la queremos en nuestro plato, pero es en parte del gremio de la flora intestinal que tenemos en nuestro sistema digestivo, que son los que procesan los vegetales. Nosotros no podemos procesar el vegetal solo. Necesitamos de la ayuda de estas bacterias que cogen y procesan, sacan vitaminas y nos lo dan para que nosotros la absorbamos. Pero sin las bacterias no funciona. De pronto les ha pasado que les dan antibióticos, ¿no? No, que 15 días de no sé... Ciprofloxacina, cualquiera de los antibióticos, y el sistema se resiente, obviamente porque pierden nuestra alianza con las bacterias y al comer nos cuesta. Hay, por ejemplo, diarreas, hay, por ejemplo, la falta sobre todo los vegetales, lo que es papa, las leguminosas, la lechuga, todo eso pasa de hecho. Sí, pasa de hecho porque no tiene quien lo procese. No tiene quien lo procese. No hay 2 libras de bacterias y esas tienen su función. Me preguntan que quién sufre más, una planta o un animal, y yo digo que pueden ser igual. Lo que pasa es que desgraciadamente la evolución no le dio a las plantas la capacidad de gritar. Pero si las plantas gritaran, yo creo que sería igual de terrible, porque te imaginas el grito que estaría en este momento sucediendo en la reserva Vanderham. Sí, sería un grito terrible. Las plantas no les dieron la evolución no las llevó a gritar, las llevó a expresarse con toxinas, o sea, son venenosas para que no se las coman, y eso no nació porque alguien se lo puso. Tienen espinas para que no las cojan, para que no las toquen, para que no las molesten. ¿Sí? Tienen incluso otro tipo de sustancias externas que permiten que no sean afectados por otros animales, y sí por algunos en particular, por ejemplo para la polinización.
¿sí? Entonces, que su único mecanismo para reproducirse es las que tienen flores, pues que atraer a un bicho que se lleve el polen y polinice a la otra. De otra forma, pues como no se pueden mover, no pueden hacer nada. Entonces, pero yo creo que si la pregunta es ¿cuál sufre más? Yo creo que podemos ponerlo al mismo nivel, y es un poco más cruel en el término de que las plantas no pueden como gritar. Lo que pasa es que, bueno, miren, les cuento, hace un año más o menos larguito, estuve en un congreso, fue la Secretaría de Salud, me invitaron para dar una conferencia, hablamos de bioética, analizando la bioética, tiene que analizar qué es vida y todo eso, llegamos a una conclusión que, bueno, para mí es cierta que todo está vivo. Porque todo lo que tenga una inteligencia para mí tiene vida. Ahora, hace años, siglos, pues no considerábamos las bacterias porque ni siquiera las podíamos ver antes de que viniera el microscopio. A medida que vamos viendo más, ya vemos virus que son muy pequeños y hemos visto átomos. Si ustedes ven un átomo, tiene un comportamiento muy inteligente. Sí, hay dos corrientes científicas. Yo, por ejemplo, soy de los que es que mira que la persona dice que los animales tienen un sistema nervioso más complejo, y también otra pregunta dice que extendamos un poquito sobre lo del sistema nervioso de las plantas, que ella cree que es más bien un sistema de supervivencia, y lo que pasa es que nuestro sistema nervioso es un sistema de supervivencia en principio, porque es lo que nos permite sensorialmente entender qué tenemos a nuestro alrededor para comportarnos de acuerdo a lo que tenemos. Si tenemos un medio tóxico, pues nuestro sistema empieza a toser porque nerviosamente empieza a ser así. Entonces las plantas también tienen eso, a falta de luz también se ocultan y tienen una cosa que se llama fototropismo, es decir que las plantas se mueven de acuerdo a la posición de la luz. A mí me parece que eso es un sistema nervioso muy pero muy avanzado, y hay una planta que camina. Por ejemplo, ese es uno de los mangles, aquí tenemos uno de esos. Las plantas sencillamente, de acuerdo a la sensibilidad de la salinidad del agua, ellas empiezan a recoger sus raíces y a mandarlas al otro lado. A mí me parece que eso es un sistema nervioso muy complejo, pero de una estructura diferente. Entonces, no creo que podamos argumentar que es que solo es un mecanismo de defensa, porque lo es de nosotros también. Nuestro mecanismo de defensa generó una vaina llamada adrenalina. Y nuestro mecanismo nervioso dice, la adrenalina tiene un mecanismo de fight or flight, ¿no? O me pongo a pelear o corro. Las plantas no lo tienen, entonces ¿qué han desarrollado con la evolución? Pues que si me comen, pues me extinguí. Mientras que tal si desarrollo espinas para que no me coman, entonces ya no me comen. Empieza la supervivencia, entonces tiene que haber tenido un sistema, o tienen un sistema nervioso. No vi la pregunta, la persona que en Periscope me podría volver a repetir la pregunta, no la alcancé a leer. Yo creo que hoy en nuestro programa pues podríamos ir concluyendo también, por ejemplo, con las botellas de aguas plásticas. Por favor, tengan mucho cuidado con las botellas de aguas transparentes plásticas y no las expongan al sol. El plástico reacciona con la luz ultravioleta y libera lo que llamamos radicales libres. Y los radicales libres son supremamente inestables. Hola, qué buenas tardes. ¿Por qué no hablan de la diabetes? Bueno. Entonces los radicales libres son estructuras electronegativas de átomos que están inestables y tratan de cogerse a lo que sí cruce. Y los radicales libres son uno de nuestros mayores productores de cáncer en el planeta por plásticos. Entonces no solamente contaminamos con plástico, sino que el plástico a su vez por la luz ultravioleta nos afecta en términos de radicales libres. Radicales libres también se producen en la carne quemada. Cuando, se me quemó, deje así. No, deja así, se deja así, mejor quítale el pedacito quemadito y evitemos los radicales libres. Entonces esas cosas quemadas generan esos radicales libres, hay que tener mucho cuidado con ellos. Y si supieran de dónde sale el agua que basan en los plásticos, ¿saben de dónde sale una? Allá abajo de la 30 hay un pozo, de ahí sacan el agua. Hace poco estábamos hablando, creo que también fue en la cámara, sobre intoxicación por mercurio y todo eso va a las aguas subterráneas. Puede que tengan filtros, pero los filtros no filtran todo, como ya lo hemos explicado muchas veces. No usen esas cosas plásticas, menos a la luz, no las mantengan mucho tiempo. Yo recomiendo, nuestro tratamiento de aguas en Bogotá no es malo. Sin duda podría ser mejor y debiese ser mejor porque estamos un poquito rezagados en eso. Y fuimos considerados los de la mejor calidad de agua potable para una ciudad. Pero
El problema es que está bien, nuestra calidad de agua potable es muy buena en el acueducto. La del acueducto, pero de ahí en adelante hay tuberías muy antiguas. ¿Y los tanques? Los tanques son de concreto todavía. Bueno, donde tengo un apartamento, no lavan el tanque hace 3 años. El sarro que se produce. Sí, entonces hay filtros para el ducto del agua, sencillamente es poner un filtro de carbón activado que ayuda. Es mito que los vasos... Es mito. 8 vasos de agua son 2 lechugas, una fruta y un trozo de carne también, más un juguito extra y un tintico, y ahí tienes tus 8 vasos al día, sin necesario estar tanta agua. Casi alta polución, nos dicen acá. Bueno, y terminamos nuestro programa de hoy. Preguntar de diabetes, me pareció. M. Álvarez, quisiera que me explicaras un poquito, no te entendí lo de biopelículas o biofilm. Sé la diferencia, pero ¿a qué te refieres? ¿Qué van a saber? Pues si vieras los títulos, esos ayudan un montón. Porque pues uno es médico y el otro es biólogo. Yo pensé que se refería a Peñalosa. De pronto. Sí, era eso. De pronto también, sí. Bueno, ¿qué más? Sí, bueno, pues es que también, ya hablando de biofilms y biopelículas, ya para terminar el programa, los tanques se recubren de lama, ¿no? Y eso es una película biológica de algas. Entonces hay bacterias. Pero pues hay que tener en cuenta que pues esas algas no nos van a afectar realmente, esos son vegetales, esos siguen derecho y todo, pero sí es recomendable utilizar un filtro de carbón activado, sobre todo para el cloro. Tenemos cantidades de cloro abrumadoras, entonces tomar agua directamente de la llave no es sano a largo plazo. O sea, si nos vamos a alimentar solo con esas aguas, estamos incurriendo en el mismo error de acumular mercurio con el pescado. Entonces, el gas cloro. Sí. Entonces, pues solo para que tengamos eso en cuenta, yo creo que por hoy nos pasamos, no queríamos pasarnos nuevamente, faltó mucho por hablar. Queríamos también hablar, por ejemplo, de una persona que nos hace preguntas sobre la diabetes. La diabetes pues es el daño del páncreas que impide la producción de insulina para controlar los azúcares, y esta insulina al mismo tiempo pues puede llevar a un cáncer pancreático. Bueno, no solo hay del páncreas, también hay de otras glándulas en el cuerpo, pero en realidad es un mal metabolismo de los glúcidos que eleva la glicemia, porque hay otro que es malo, pero la baja. La baja, por ejemplo, la contraparte de la insulina, la contraparte es el glucagón. Se llama su hormona, su contrahormona. Entonces, pues si tenemos mucho azúcar, liberamos insulina para regularlo, y si se nos baja el azúcar, pues liberamos glucagón para subirlo. Entonces tenemos que utilizarlos, pero ambos son producidos en el páncreas, entonces si lo afectamos, podemos llevar a un cáncer pancreático y obviamente una diabetes. La diabetes es hereditaria, pero también se puede adquirir por exceso de consumo de azúcar, ¿no? El páncreas se vuelve insuficiente. Entonces quería ya para finalizar el programa de hoy decirles que vamos a vernos todos los martes para los que estuvieron interesados en el tema de hoy. Probablemente el próximo martes tengamos invitado y seguiremos hablando del ambiente y lo que aqueja al ambiente en nuestra ciudad de Bogotá. Queríamos hacer este marco de qué es el cáncer y entendamos un poquito más el cáncer. Y pues subiremos ya próximamente todos nuestros videos a la página de YouTube de Biociudad Pedagogía. Entonces, para que nos sigan también por ahí, muchísimas gracias y buena tarde. Buenas tardes y muchas gracias.